Ya está. Esto es importante, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque nunca faltan los que no pueden venir a clase, que sí, que bien. A ver, los bienes públicos, ¿no es cierto? Cuidado, atención, ¿no es cierto? En algunos textos yo he visto una confusión muy extraña, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que algunos autores confunden o muestran de una manera muy parecida lo que se llaman los bienes libres respecto a los bienes públicos. No es lo mismo bien libre que bien público. Un bien libre, ¿no es cierto?, no es escaso, ¿ok? No es escaso, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ni siquiera es sujeto del análisis económico, ¿ok? Es de libre acceso, y por ahí se produce la confusión, ¿ok? Los bienes públicos no son bienes libres, son bienes económicos, ¿ok? Es decir, son escasos, cuesta plata producirlos, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, hoy día, en la actualidad, ¿no es cierto?, hay una tremenda discusión, ¿no es cierto?, a propósito del acceso a ciertos recursos naturales, por ejemplo, el agua, ¿ok? Se dice, mire, nosotros vamos a hacer que el agua, ¿no es cierto?, sea un bien público. Vamos a hacer que sea un bien público. El agua no es un bien público, ¿no es cierto?, en el sentido estricto. En realidad, ¿no es cierto?, lo que se debería tratar de hacer ahí, ¿no es cierto?, es de que sea un bien nacional de uso público, que cualquiera pueda acceder a él bajo ciertas reglas, pero sigue siendo escaso en muchas partes. En algún sentido, ¿no es cierto?, hay que racionarlo, hay que asignarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y ahí aparece una confusión muy importante, ¿no es cierto?, de qué tipo de bien se trata, ¿no es cierto?, un bien como el agua, por ejemplo. Por supuesto, con todas las imprecisiones que eso significa en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero por ahí va el problema, ¿ok? Y se suele decir cosas muy extrañas, ¿no es cierto?, respecto de este tipo de bienes. Entonces, vamos a explicarlo con claridad este tema, ¿no es cierto?, porque, reitero, es la base del asunto. Detrás de esto, ¿no es cierto?, hay dos cuestiones, ¿no es cierto?, que son sumamente importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con dos características que tienen todos los bienes, ¿ok? Uno es lo que se conoce como la rivalidad en el consumo, o en la producción, o lo que sea, ¿no es cierto?, en el uso de un bien. La rivalidad. Y el otro problema, ¿no es cierto?, es la exclusividad. Expliquemos con algún poquito más de detalle este asunto. Los bienes son rivales, ¿no es cierto?, cuando se agotan en el consumo, en la producción, en el uso, ¿no es cierto?, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, de un agente, ¿ok? O dicho de otra manera, yo tengo un lápiz aquí, ¿no es cierto?, bueno, un lápiz un poco raro, digamos, pero es un lápiz, ¿no es cierto?, y este lápiz, ¿no es cierto?, puedo usarlo yo solamente, ¿ok? Yo no he visto a nadie que pueda compartir simultáneamente el uso del lápiz. Entonces, o sea, no puede haber otra persona acá al lado mío, ¿no es cierto?, también agarrar el lápiz tratando de escribir otras cosas encima. Lo puedo usar yo, o se lo puedo pasar a otro, ¿no es cierto?, pero en ese caso, ¿no es cierto?, yo no puedo usarlo. ¿Te das cuenta? Si yo me fumo este pucho que está aquí, por ejemplo, si me lo fumo yo, nadie más se lo puede fumar. ¿Ok? Si yo me como un pan, ¿no es cierto?, tampoco. Pero hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que son no rivales, que esta característica de la rivalidad, ¿no es cierto?, no existe, ¿no es cierto?, no está tan clara. ¿Te das cuenta? Ejemplo, que si yo, la iluminación de las calles. ¿Ok? O sea, cuando yo, qué sé yo, ilumino la ciudad, ¿no es cierto?, por ejemplo, pongo postes con luz y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, el hecho de que vaya una persona por la calle, o vayan 20 o vayan 100, ¿no es cierto?, da lo mismo. La luz, ¿no es cierto?, es no rival. El uso del alumbrado público es un bien típicamente no rival. ¿Ok? Como esos bienes, ¿no es cierto?, ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que ahí hay un límite, ¿no es cierto?, que si yo, que tiene que ver con la congestión. O sea, efectivamente yo puedo alumbrar, ¿no es cierto?, que si yo en una avenida, en una calle, ¿no es cierto?, puedo alumbrar 10, 20, 50, 100. Sí, pero si tenemos 500 personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, tenemos más de 3 personas por metro cuadrado, ¿no es cierto?, ya la iluminación no es tan eficiente, como que se congestiona la cosa. El ejemplo puede no ser muy claro, ¿no es cierto?, pero si ustedes piensan que si en una plaza, por ejemplo, de nuevo tenemos un caso de un bien no rival en el consumo. Es decir, yo voy a una plaza, ¿no es cierto?, nada impide que también vaya el vecino, ¿no es cierto?, que si yo, que vaya la vieja al frente, ¿no es cierto?, que tiene un perro, que si yo, quizás los cabros chicos jugar, ¿no es cierto?, pueden ir muchas personas. Y en ese sentido se comporta de manera no rival la plaza. ¿Se dan cuenta? Pero también tiene un límite.
O sea, cuando ya hay 1000 personas metidas en una plaza, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un problema, ¿ok? Ya la cosa no se hace tan claro y que no sea rival el uso de un determinado bien, ¿ok? La rivalidad, ¿no es cierto?, está asociada, ¿no es cierto?, a la producción de muchísimos bienes, de bienes públicos, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que esto puede no ser tan claro también en algunas partes, pero por ejemplo, que si yo, ciertos bienes jurídicos, si yo, la seguridad, el servicio que prestan los carabineros, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un bien típicamente no rival. Cuando andan los carabineros, ¿no es cierto?, se supone, digamos, de eso no está muy claro, digamos, pero no, pero a ver, no, eso suena como a pelambre, ¿no es cierto?, es pelambre, ¿no es cierto?, no tiene valor académico, digamos. No, pero se supone que los servicios que presta la policía, ¿no es cierto?, son servicios asociados a la seguridad, ¿ok? Cuando hay carabineros en la calle, ¿no es cierto?, todo el mundo está más o menos tranquilo de que no le van a robar, ¿no es cierto?, y que si yo, que si hay un accidente, ¿no es cierto?, va a haber un ministro de fe, ¿no es cierto?, que si yo, si hay una agresión, ¿no es cierto?, que si yo, va a intervenir el carabinero, ¿no es cierto?, te va a proteger, etcétera. La seguridad pública, ¿no es cierto?, es un típico bien público, cuesta plata producirla. Los carabineros no trabajan gratis, ¿ok? Entonces, los carabineros, ¿no es cierto?, son un bien, el servicio que prestan la seguridad pública, atención, la seguridad pública es un bien público que no es rival, no es rival. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, iluminar calles, tener carabineros, ¿no es cierto?, no es gratis. Todas esas cosas cuestan plata, pero producen un bien que es no rival. ¿Ok? Qué sé yo, ejemplos como este tenemos muchísimos. El caso, qué sé yo, de la defensa nacional, por decirte algo. ¿Por qué el país tiene ejército, tiene marina, tiene fuerza aérea? Bueno, porque nosotros tenemos que proteger las fronteras del país, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque aquí hay una comunidad nacional, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es soberana, ¿no es cierto?, y por tanto para defender esa soberanía, ¿no es cierto?, existen las fronteras, ¿no es cierto?, que la cuidan los militares, ¿ok? Y cualquier persona, ¿no es cierto?, que vive en Chile, ¿no es cierto?, está protegido por estos militares. Chile puede tener 2 millones de habitantes, puede tener 3, puede tener 20, puede tener 50 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y da lo mismo. La defensa, ¿no es cierto?, es un bien que favorece a todas las personas que están dentro del país. ¿Ok? Sin opiniones al respecto. O sea, uno puede tener una opinión muy crítica de los carabineros, de los militares, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero eso es contingente, ¿no es cierto? Eso es muy, muy, muy de ahora, ¿no es cierto? Que eso ya no tiene mucho sentido entrar en muchos detalles sobre ese asunto. Pero esa es la función pública, ¿ok? Ellos producen bienes no rivales. No hay rivalidad en el consumo. Por supuesto, hay otro tipo de bienes, ¿no es cierto?, que son un poquito más complejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si yo, la seguridad fitosanitaria, la seguridad sanitaria, ¿no es cierto?, de Chile, es también un bien no rival, ¿no es cierto?, en muchos sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, Chile es un gran exportador de frutas y verduras, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, de melones, de sandías, de sandías no, de manzanas, ¿no es cierto?, de uva, de un montón de cosas más. ¿Por qué Chile puede exportar tan fácilmente productos a todo el mundo? Porque hay garantías de que en nuestro país, ¿no es cierto?, no hay infecciones ni hay enfermedades de las plantas. No hay hongos, no hay mosquitos, no hay ningún tipo de enfermedades fitopatológicas, es decir, no hay enfermedades de las plantas en Chile. Eso, de nuevo, tampoco es gratis, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, hay un servicio, ¿no es cierto?, público, el SAC, ¿no es cierto?, que se dedica, ¿no es cierto?, que sé yo, a cuidar, ¿no es cierto?, que en Chile no existen enfermedades de las plantas. Qué sé yo, que libera mosquitos, ¿no es cierto?, para cuando hay mosca de la fruta, por ejemplo, libera moscas estériles, ¿no es cierto?, para que se acaben las moscas de la fruta. Que hace control sanitario de los productos que ingresan al país y de los que salen también. ¿Ok? De nuevo, producir. La agricultura en Chile, ¿no es cierto?, goza de un bien que es público, que es no rival, que es esta seguridad fitosanitaria. ¿Ok? O sea, en Arica, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes probablemente lo sepan, ¿no es cierto?, pero en Arica están instaladas 3 de las más grandes empresas semilleras del mundo. Y tienen plantas sumamente importantes, ¿no es cierto?, en Chile. Chile está dentro de los 5 mayores países exportadores de semillas del mundo. Achtung con eso. Por aquí, por Arica, ¿no es cierto?, pasa el 90%, ¿no es cierto?, de las semillas nuevas que produce una empresa como Pioneer, por ejemplo, que es una de las 5 mayores empresas productoras semilleras del mundo. ¿Ok? ¿Por qué están aquí estas empresas?
Entre otras razones, ¿no es cierto? Y quizás una de las más importantes, ¿no es cierto?, es porque aquí hay seguridad fitosanitaria. ¿Se dan cuenta? Los productos agrícolas chilenos, ¿no es cierto?, pueden entrar a cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, porque hay una institución pública, ¿no es cierto?, que se preocupa de que las plantitas no tengan enfermedades, ¿no es cierto?, y por lo tanto pueden acceder a cualquier mercado en el mundo entero. ¿Ok? ¿Está claro el concepto de rivalidad, la idea de rivalidad? Sí, profe, yo sí lo entendí. Sí, profesor. Bien. La exclusividad, ¿no es cierto?, es un problema parecido, ¿no es cierto?, pero no estrictamente igual. ¿Ok? La exclusividad, ¿no es cierto?, es una característica que tienen cierto tipo de bienes, ¿no es cierto?, de nuevo, sobre los cuales se puede excluir, ¿no es cierto?, efectivamente del consumo a las personas, con independencia de que sean rivales o no, ¿no es cierto?, se puede excluir, ¿no es cierto?, de ciertos servicios. ¿Ok? ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, por ejemplo, por la televisión por cable? Fíjate tú que la televisión por cable, ¿no es cierto?, es un servicio que es no rival, fuertemente no rival. ¿Ok? La televisión por cable, ¿no es cierto? Uno puede conectarse a un cable de, qué sé yo, de televisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede conectarse, no sé, 10, 20, 50, 100 personas. Da lo mismo. Pueden estar prendidos 200 televisores, pueden estar 10, pueden estar 5, pueden haber un montón de televisores prendidos, ¿no es cierto? Y da más o menos lo mismo cuando hay una transmisión por cable. Pero, si tú no pagas el cable, ¿no es cierto?, la empresa de cable te puede cortar el servicio. Esa factibilidad tecnológica, ¿no es cierto?, de que te cortan el servicio, ¿no es cierto?, es, lo que es la exclusividad. ¿Ok? Eso es la exclusividad. La factibilidad o la posibilidad, ¿no es cierto?, de exclusión de un cierto servicio. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión tecnológica en la práctica. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo, el ejemplo clásico del libro de texto, ¿no es cierto?, que intenta explicar este asunto. Mira, todo el mundo alega porque, qué sé yo, porque las playas están sucias, ¿no es cierto?, qué sé yo, que hacen mal uso de las playas, qué sé yo, que los cabros salen a carretear y dejan las playas con botellas de quebradas, qué sé yo, ¿no es cierto?, en fin. Todo el mundo ha escuchado hablar de eso, ¿no es cierto? Solución. Pongamos un peaje en la playa. ¿No es así? Un peaje, ¿no es cierto? Y que, bueno, con la plata que se recaude del peaje, ¿no es cierto?, entonces limpiamos las playas. ¿Se dan cuenta? Y además deja fuera, ¿no es cierto?, a los tipos roteques, ¿no es cierto?, a los maleducados, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces se permite, ¿no es cierto?, que las playas estuvieran limpias. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué tal, chanchitos? ¿Se puede hacer eso, poner un peaje en la playa? No, al ser un bien público. Bueno, O sea, la respuesta es no, po. O sea, a pesar de que hay ejemplos parecidos, ¿no es cierto? Que si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, por ejemplo, han ido al Parque Centenario a hacer un picnic o algo. sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Ahí cobran entrada. Para entrar al parque, ¿no es cierto?, se cobra una entrada. Efectivamente, ¿no es cierto?, esa cuestión está entera cerrada, ¿no es cierto? Hay una casita a la entrada, ¿no es cierto?, qué sé yo, y tú tienes que pagar, ¿no es cierto?, para entrar al Parque Centenario, ¿no es cierto?, a hacer picnic. ¿Ok? Se podrían hacer cosas como esa. ¿Cuál es el problema con eso? Es evidente, ¿no es cierto?, de que, qué sé yo, si eso lo aplicas a una playa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo tendrías que cercar, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, tendrías que cercar como 14 kilómetros de playa. Eso es absurdo. Eso es carísimo. Eso no se puede hacer. Tendrías que poner, qué sé yo, puntos de acceso, ¿no es cierto?, cada, no sé, por lo menos cada 500 metros, ¿no es cierto?, porque la gente tiene que poder entrar desde alguna parte, ¿no es cierto?, a una cosa como esa. Bueno, cada 500 metros, ¿no es cierto?, significa que tendrías que poner 28 puertas, con gente que cuide las puertas, ¿no es cierto?, qué sé yo, que cobre las entradas, etcétera, etcétera. Eso es impracticable. Lo que tú recaudarías, ¿no es cierto?, no te daría para pagar eso. Eso simplemente no se puede hacer. Esa imposibilidad técnica, ¿no es cierto?, es lo que llaman la imposibilidad de exclusión. O sea, no se puede excluir del consumo de ciertos bienes simplemente porque no está la tecnología para hacerlo. ¿Ok? Es tecnológico, como les digo, ¿no es cierto?, este problema. De hecho, ¿no es cierto?, ustedes observarán, creo que lo comentamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, durante muchos años se dijo, bueno, si las calles de las ciudades están en malas condiciones, que si yo la gente se alega porque, qué sé yo, porque el tránsito es lento, porque hay tacos, qué sé yo, por lo que sea,
Bueno, haga calles más anchas, ¿no es cierto? Y que la gente pague por ellas, ¿no es cierto? Si nosotros alegamos que si yo que Diego Portal está en malas condiciones, que si yo que está lleno de hoyo, que los semáforos están mal sincronizados, que si que la gente se estaciona por los lados, que en fin, por todo lo que uno puede alegar, ¿no es cierto? Que el señor alcalde se le ocurrió poner unas ciclovías con unos cototitos naranjas que dejaron más chica todavía la calle, en fin. Si uno alega por todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, la alternativa, ¿no es cierto?, es simplemente poner un peaje. ¿Cuál es el problema con el peaje? El mismo que el de la playa. Poner un peaje, ¿no es cierto?, en una avenida de alto tránsito, ¿no es cierto?, significa que armas un taco, ¿no es cierto?, que sale peor, ¿no es cierto?, que no tenerlo. ¿Te das cuenta? Pero, y aquí viene el cambio técnico, ¿no es cierto?, ya existe la tecnología para cobrar por el uso de las vías urbanas, los tags. En Santiago, ¿no es cierto?, que sé yo, y en otras ciudades de Chile, ¿no es cierto?, existen vías concesionadas, ¿no es cierto?, que permiten que las personas, ¿no es cierto?, que permiten cobrar por el uso de una vía sin hacer tacos. Las autopistas, las vías concesionadas en Santiago son simplemente unos portales, ¿no es cierto?, que sé yo, que leen un dispositivo electrónico que va dentro del auto, ¿no es cierto?, y se acabó el problema. ¿Se dan cuenta? En ese caso, ¿no es cierto?, se pudo excluir, o sea, se puede excluir a las personas del uso de una vía, ¿no es cierto?, porque existe el mecanismo de cobro. ¿Ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que ahí hubo un cambio técnico que permitió excluir del consumo, ¿no es cierto?, cobrar por el uso de ciertas cosas. ¿Ok? La exclusividad uno podría leerlo, ¿no es cierto?, como la posibilidad efectiva, ¿no es cierto?, de cobrar por un bien o servicio. ¿Ok? Bueno, técnicamente, ¿no es cierto?, incluso uno podría discutir ese tema, ¿no es cierto?, que si yo, hoy día las concesionarias de vías urbanas en Santiago tienen el problema, ¿no es cierto?, de que hay dos personas que levantaron la mano. Matías levantó la mano. Matías, ¿qué pasó? No, es que iba a preguntarle, profe, si al final un factor clave de la exclusividad es que tiene Matías, que haber un cobro de por medio. Ah, no nos escucha el profe. está inmudo, Matías. Profe, Profe, usted no nos escucha. No, no nos escucha usted. Vamos a dejar de compartir por un minuto. Vamos a ver si estamos bien todos. Estamos bien, ¿no es cierto? Me están escuchando bien y toda la cosa, ¿no? Profe, ¿Eh? Lynn dice que me levantó un dedito, porque quiere decir que... No, que me entró la duda existencial de si me estaban escuchando o no, nomás. Yo no los escucho. Y ya, ahora sí. Aló, A ver, alguien que diga algo ahora. aló, aló. Aló, 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 aló. Es porque estaba enchufado el micrófono. Ya, lo siento, muchachos. Aló. ¿Nos Ahora sí escucha? escucho. Hola, profe. Ahora los escucho. Ya, lo siento. Se me ha quedado enchufado el micrófono. Cuéntenme, muchachos. Le iba a preguntar si al final la parte importante de la exclusividad es que de por medio tiene que haber un cobro. O sea, esa es para eso es la exclusividad, para poder cobrar por el servicio. ¿Te das cuenta? Ahora, tú podrías, ¿no es cierto?, que si yo usar otro criterio de admisión. ¿Te das cuenta? O sea, tú podrías decir, mire, que si yo quiero excluir, ¿no es cierto?, que si a los feos, por ejemplo, para que entren en una discoteca. Entran solamente las personas que yo quiera. Pues decirte algo. No, eso es un mal ejemplo. Pero en un club, por ejemplo, ¿no es cierto?, tú podrías decir, mira, solamente pueden entrar las personas que son socios del club. ¿Te das cuenta? Ellos no les vas a cobrar por cada visita, qué sé yo, al club, ¿no es cierto? Pero sí cobras una membresía. Y puedes sujetar, ¿no es cierto?, la adscripción al uso de las instalaciones de un club, ¿no es cierto?, a aquellos que son miembros. ¿Te das cuenta? Pero puede ser que al tratar de poner cierta exclusividad, uno caiga en la ilegalidad de lo de la discriminación, que hace un tiempo Sí, atrás se reguló, que por un montón de cosas uno no podía excluir. así es. Efectivamente, ¿no es cierto?, hay ciertas formas de exclusión, ¿no es cierto?, prácticas de exclusión, ¿no es cierto?, que son ilegales, está claro. Que si yo, a ver, tú recuerdas, ¿no es cierto?, que si yo el caso que fue hace varios años atrás, ¿no es cierto?, el caso de una ciudadana coreana o algo por el estilo, ¿no es cierto?, que no la dejaron entrar a un sauna, simplemente por ser coreana, por tener cara de chino. ¿Te das cuenta? Eso es ilegal, está claro. Efectivamente, ¿no es cierto?, la exclusión puede ser ilegal, ¿no es cierto?, en algunos casos. Pero estamos hablando simplemente de economía, ¿no es cierto?, qué sé yo, de acceder a un servicio. ¿Te
¿Te das cuenta? Profe, Sí. entonces, por lo que usted está diciendo, a lo que voy entendiendo, un bien no puede ser exclusivo y a la vez rival. Sí o sí, o es rival o es exclusivo. Vamos para allá. Vamos para allá. Por ahora, vamos a hacer un monito, ¿no es cierto? Ahora que en medio minuto más, ¿no es cierto? En que vamos a explicar un poco esa idea. Efectivamente, estas dos cosas, ¿no es cierto?, son independientes. ¿Ok? O sea, y eso es lo que iba a hacer ahora en el monito. ¿Ok? Lo que nos ocurre acá, ¿no es cierto, chanchitos? Es que uno puede decir, mira, a ver, entonces, eso significa, ¿no es cierto?, que si no hay una vinculación entre rivalidad y exclusividad, ¿no es cierto? O sea, uno podría tener, ¿no es cierto?, si quiere una matriz de doble entrada, ¿no es cierto?, decir, mira, aquí rival, ¿no es cierto?, no rival, y aquí puede decir exclusivo, ¿no es cierto?, y no exclusivo. Y se va a encontrar bienes que son exclusivos, exclusivables, ¿no es cierto?, excluyentes, ¿no es cierto?, y rivales al mismo tiempo. O sea, este caso, ¿no es cierto?, es el caso de los bienes más normales de todo, ¿no es cierto?, qué sé yo, el lápiz, el pan, qué sé yo, cualquier producto, ¿no es cierto?, que sé yo, cuando ustedes se compran un teléfono celular, ¿no es cierto?, qué sé yo, un auto, todas esas cosas, ¿no es cierto?, son bienes rivales y excluyentes. ¿Te das cuenta? O sea, el teléfono celular es tuyo, lo puedes usar tú solamente y puedes negárselo a cualquiera. ¿Te das cuenta? Este caso, ¿no es cierto?, es el caso más normal, esto es lo más frecuente, digamos. Vamos a ver que esto cuesta decir, ¿no es cierto?, cosas como esta en economía, ¿no es cierto?, pero esto es lo más frecuente aparentemente, ¿ok? Bienes rivales y excluyentes, ¿ok? Pero pueden haber bienes no excluyentes y sí rivales, es decir, bienes, ¿no es cierto?, cuyo consumo es rival, ¿no es cierto?, pero en los cuales tú no puedes aplicar exclusión. Por ejemplo, qué sé yo, para seguir los mismos ejemplos que estábamos comentando recién, ¿no es cierto?, qué sé yo, el caso de una carretera cuando se congestiona. ¿Puedes, cómo se llama, excluir a alguien que se meta a la avenida Diego Portales a las 6 de la tarde? No puedes. ¿Es rival, ¿no es cierto?, el consumo de la carretera, ¿no es cierto?, el uso del camino? Sí, porque está congestionada. ¿Te das cuenta? O sea, cuando entra una persona, ¿no es cierto?, cuando entra un auto más a Diego Portales a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, hace que todo el tránsito sea más lento. ¿Se dan cuenta? Un auto más, cuando el camino está congestionado, ¿no es cierto?, significa que todos van más lento. Ese es el caso de un bien que no puedes excluir, ¿no es cierto?, pero que sí es rival. ¿Ok? Hay otros casos más, ¿no es cierto? Esta cuestión de la rivalidad muchas veces tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones normativas en algunos casos. Hay muchísimos otros ejemplos, ¿no es cierto?, en los cuales tú te encuentras con bienes, ¿no es cierto?, bienes y servicios, ¿no es cierto?, que tienen esta misma característica. Puede ocurrir el caso, ¿no es cierto?, en que hayan bienes excluyentes, pero que sean no rivales. Recién dimos un ejemplo. ¿Se dan cuenta? La televisión por cable. La televisión por cable, ¿no es cierto?, es no rival, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que en realidad pueden haber conectadas centenares de personas, ¿no es cierto?, a una misma transmisión por cable, pero tú les puedes cortar el cable a cualquiera, o a todos. ¿Estamos? Y finalmente, ¿no es cierto?, hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que son... aquí se me andó escapando esta cuestión. Y finalmente hay bienes, ¿no es cierto?, que están en este otro lado, ¿no es cierto?, que son los bienes no excluyentes y tampoco rivales. Esto es un cacho. Esto es cacho. Casi siempre, en mucha literatura, ¿no es cierto?, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Este es, de hecho, ¿no es cierto?, el ámbito de acción de la administración pública. Es aquí donde se mete la administración pública, porque un bien que no es ni rival ni excluyente, ¿no es cierto?, no tenéis cómo cobrarlo. Son bienes necesarios, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero no podéis cobrarlo, ¿no es cierto?, y además tienen consumos no rivales. Estamos diciendo, mire, aquí estamos fritanga, ¿no es cierto?, aquí no queda otra, ¿no es cierto?, que proveerlos desde la administración pública. Eso no es tan cierto. ¿Ok? De hecho, aquí hay una discusión muy fuerte, ¿no es cierto?, respecto de qué estamos hablando muchas veces en este tema. Expliquémoslo con un poquito más de detalle. A ver, un ejemplo, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de un bien... parece obvio, ¿no es cierto?, que si yo, en primera vuelta esto parece obvio, ¿no es cierto?, que si yo, el ejército, ¿no es cierto?, provee un servicio de defensa, ¿no es cierto?, nacional, ¿no es cierto?, que es un bien no rival ni excluyente. ¿Se dan cuenta?
¿Hay alguna manera de tener un ejército, ¿no es cierto?, por lo tanto, de cobrar por el ejército? No, porque nadie estaría disponible para pagar voluntariamente, ¿no es cierto?, por un bien, ¿no es cierto?, que lo consumen todas las personas al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la seguridad, ¿no es cierto?, y que no hay manera de excluir a las personas, ¿no es cierto?, de un cobro como ese. O sea, si tú le decías a alguien, ¿no es cierto?, mira, hay que poner tu cuota para mantener el ejército, ¿no es cierto?, porque si no, ¿no es cierto?, entonces no te defendemos nada, ¿no es cierto?, en el caso de que haya una guerra. No se puede hacer eso, ¿no es cierto? Y entonces, como ese, ¿no es cierto?, te van a salir un montón de otros ejemplos parecidos a este. Cuando te dicen, mira, qué sé yo, la seguridad pública, ¿no es cierto?, qué sé yo, la pega que hace Carabinero, investigaciones, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, de nuevo, un bien no rival ni excluyente, ¿no es cierto? Nosotros no le podemos decir a un ciudadano, ¿no es cierto?, mire, ¿sabe qué más? ¿No es cierto? Usted no paga los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, cuando le entren a robar, no piensen llamar a Carabinero. No podemos hacer eso. ¿Se dan cuenta? No se puede y no se puede, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no podría pensar, ¿no es cierto?, de que estamos frente a bienes, ¿no es cierto?, que son exclusivamente provistos por la administración pública. ¿Estamos claros? Profe, un bien no rival y no excluyente, ¿se podrían considerar los bonos que el Estado le entrega a las personas? Porque eso tiene como base abarcar una necesidad faltante del pueblo, como se dice, o de la ciudadanía. Del pueblo, como se dice. Es que para mí no es pueblo, es la ciudadanía. A eso me refiero. Te sonó como muy de izquierda esa la palabra pueblo, ¿no? Sí. Por eso era mi consulta, porque ellos no pueden cobrar por darte ese bono y ellos tienen que darlo a falta de necesidad de las personas que tienen ese 60% de vulnerabilidad. Vamos para allá. Pero debería tener exclusividad porque existen criterios para los bonos. Vamos para allá, chanchitos. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Esta cuestión es una cuestión sumamente... vamos a ver por qué, ¿no es cierto?, este análisis, ¿no es cierto?, es un análisis que todavía es muy académico, si se quiere, ¿no es cierto?, todavía es muy conceptual, si se quiere. Cómo aterrizamos esto en la práctica, ¿no es cierto?, esto ya eso es otra cosa, ¿no es cierto? Atención a lo que sigue, ¿no es cierto?, porque en realidad, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que yo podría darte un ejemplo, ¿no es cierto?, de un bien no real ni excluyente, ¿no es cierto?, y que sin embargo no requiere la administración pública. Todos ustedes han escuchado radio alguna vez, ¿no es cierto? En el auto. Yo tengo una radio puesta aquí. No sé si se escucha la cooperativa. La televisión abierta. ¿Qué pasa con esos bienes? Son bienes no rivales ni excluyentes. Tú no puedes excluir a alguien, ¿no es cierto?, de prender la tele, ¿no es cierto?, y sintonizar un canal de televisión público, abierto. No puedes cobrarle a una persona, ¿no es cierto?, que prende la radio. ¿Qué tal? ¿Y cómo es que la televisión ni la radio son públicas, no son estatales? ¿Cómo ocurre eso? Pregunto. ¿Por qué un bien no real ni excluyente como la señal de radio, la señal de televisión, ¿no es cierto?, no es pública, no es estatal? Porque no existe una inversión de parte del Estado en ello, sino ¿Por que qué no? invierte la empresa. ¿Y por qué no existe una inversión del Estado? Acabamos de decir, ¿no es cierto?, oye, ¿sabéis qué? Cuestiones como, qué sé yo, como la seguridad pública, ¿no es cierto?, por ejemplo, la tiene que proveer el Estado porque si no nadie más la paga. Y sin embargo, una cuestión como la televisión, por ejemplo, ¿no es cierto?, no tiene que intervenir el Estado porque los privados la pagan. ¿Qué diferencia hay? La aparición de los privados, porque no existe un ejército ¿Cómo que privado. la aparición de los privados? Es Los que, privados es que, existen antes que el Estado. es que como existen bienes que son rivales y exclusivos y en algunas partes está el Estado, pero en otros no aparece mucho el Estado. En este caso sería la televisión porque la mayoría de los canales son privados. ¿Y por qué no, entonces? ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Por qué en un caso de bienes rivales y de bienes no rivales ni excluyentes se necesita el Estado y en otros casos no se necesita el Estado?
Quizás por la naturaleza del bien. Por eso, estamos hablando de la naturaleza del bien. Ah, no sé, entonces, no me imagino por qué. A ver, ¿quién es el cliente de la radio? Las Nosotros, personas la que lo persona, escuchan. Las personas que lo escuchan, pero alguien más estaba diciendo algo más por ahí. ¿Qué vende la radio? entretención. Entretención, ¿no es cierto? Cosas interesantes, ¿no es cierto? Qué sé yo, que malo. Está malo. La radio no vende entretención, ni música, ni nada que se le parezca. Vende puntos de rating. ¿Sabían ustedes eso? Fíjate qué paradójico. En tiempos de la dictadura, ¿no es cierto? Qué sé yo, a pesar de que incluso no solamente el Estado no financiaba bienes no rivales ni excluyentes como las radios, ¿no es cierto? Habían radios que eran opositoras a la dictadura y funcionaban. Y el Estado le hacía la guerra, ¿no es cierto? Qué sé yo qué, ¿no es cierto? Se enojaba con ella, ¿no es cierto? Las mandaba a silenciar y qué sé yo qué. Como la radio cooperativa, que es la que está en este momento escuchándose en mi radio. eh, o sea, no solamente no se financia, sino que incluso hay radios, ¿no es cierto?, que sobreviven a pesar del Estado. ¿Cómo ocurre eso? Fácil. Ocurría que la radio cooperativa, ¿no es cierto?, en tiempos de la dictadura, ¿no es cierto?, tenía un rating, ¿no es cierto?, que era superior a la suma de las 10 radios que la seguían. Era con distancia la radio más escuchada de Chile. Como les digo, el rating de la radio cooperativa era 10 veces, era superior a la suma de las 10 radios que le seguían en rating. Claro, entonces cualquier persona que quería vender algo, ¿no es cierto?, que quería poner avisaje en radio, ¿no es cierto?, tenía que poner aviso en la cooperativa. Por eso sobrevivió, porque la escuchaban. Fíjate ustedes, ¿no es cierto?, que la entretención, la música, que sé yo, los comentarios, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que hace una radio, ¿no es cierto?, en realidad son el gancho. Son el gancho para decir, mire, ¿sabe qué más? ¿No es cierto? Mire, yo tengo una tan buena programación musical que a mí me escuchan, no sé, en Arica me escuchan 100.000 personas. Usted quiere vender porotos, quiere vender tallarines, quiere vender autos, quiere vender celulares, ¿no es cierto? Tiene que poner publicidad en esta radio. Eso es lo que venden ese tipo de instituciones. La radio y la televisión lo que venden son puntos de rating. Entonces, y aquí estamos anticipando un poco, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver sobre este tema, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto?, esto tiene que ver, el problema que se produce contra la rivalidad y exclusión, ¿no es cierto?, tiene que ver con la forma en que tú modelas tu negocio, con el modelo de negocio. No tiene que ver necesariamente con las características intrínsecas del bien. En muchas ocasiones. ¿Les han hablado del modelo de negocio en algún otro ramo? Recuerdo que en marketing hablamos un poco de modelo de negocio también. Muy malo que no sepan de modelos de negocios. Los modelos de negocio hoy día son la gran revolución del siglo XXI. Los modelos de negocios. ¿Conocen la historia de Star Wars? ¿La película Star Wars? La película, claro. Sí, sí. Vi las películas. No, pues, no se trata de que hayáis visto las películas. La primera versión de Star Wars, ¿no es cierto? Una película de ciencia ficción, ¿no es cierto? Que para la época, ¿no es cierto? Finales de los 70, ¿no es cierto? Se le dijeron una película de ciencia ficción, weón. Nadie quería financiar la película al pobre Lucas. ¿Ok? Y él llegó a un negocio, ¿no es cierto?, con la Warner, ¿no es cierto? Warner, no, Fox, no me acuerdo cuál. En que él se quedó solo con el merchandising. A él no le pagaron nada. Le produjeron la película, le costearon todos los costos de producción de la película, pero el director de la película, ¿no es cierto?, no ganó nada. Él se quedó con el puro merchandising.
Y se hizo multimillonario, claro. El merchandising, o sea, el derecho de uso de la marca Star Wars, qué sé yo, la patilla de vender juguetitos, de vender monitos, las naves espaciales, qué sé yo, que todo eso que se quedó en manos de George Lucas. Y con eso se hizo millonario. Y pudo formar su estudio propio y podía hacer todo el resto de las películas de Star Wars. Eso es un modelo de negocio completamente distinto. Lo mismo pasa en la actualidad, ¿no es cierto? Que si yo, hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Que si yo, unos tipos que estaban haciendo negocio aquí en Arica, ¿no es cierto? Me dijeron, mira, queremos poner internet gratis para todo el mundo en Arica. Ya. ¿Y cómo hay que financiar esa brillante idea? Bueno, habíamos pensado pedirle plata al gobierno. Sí, ¿no es cierto? Bien público. No rival ni excluyente. Si tú pones señales, ¿no es cierto?, de internet gratuitas, ¿no es cierto?, que nadie paga nada y todo el mundo puede acceder, ¿no es cierto?, tiene que ser público, ¿no es cierto? Hay que vendérselo al gobierno, ¿o no? ¿Sí? Profe, ¿esos son los mismos que después aparecieron en el centro? Con la famosa gov. Punto y algo, que andaba el 21 de mayo. No sé si serán los mismos, ¿cómo se llama? Pero yo les decía, oye, pero tenía un problema, pues, bueno, o sea, porque ocurre, ¿no es cierto?, que hay, qué sé yo, locales comerciales, por decirte algo, ¿no es cierto?, qué sé yo, el McDonald's, por ejemplo, que te regala, ¿no es cierto?, que tiene internet gratuito para el que está ahí comiendo en el restaurante. En muchas partes, ¿no es cierto?, que si yo, hay internet gratuito, en los hoteles, ¿no es cierto?, que si yo, todos tienen wifi. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, ¿a quién le vaya a dar el servicio? O sea, la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, que si yo tiene internet en sus teléfonos celulares. Entonces, ¿quién va a ser el cliente tuyo? ¿Y por qué va a pagar por eso? Respuesta, yo les di una idea, ¿no es cierto?, que en algún minuto la hicieron y funcionó más o menos bien, diría yo. Le dije solución. Mira, si vaya a proveer internet gratuito, ¿no es cierto?, haz algo, véndeles publicidad a los mismos locatarios del centro. Entonces, cuando alguien, ¿no es cierto?, se conecta a la red pública gratuita, ¿no es cierto?, inmediatamente también le va a decir, oiga, ¿sabe qué más? ¿No es cierto? Fíjese que aquí al lado, ¿no es cierto?, tiene el restaurante, ¿no es cierto?, qué sé yo, de las 3 bolitas de guano, qué sé yo, o aquí está, qué sé yo, el hotel de la Carabina de Ambrosio. Cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que hay una cuestión de oportunidad, ¿no es cierto?, de cercanía, etcétera, ¿no es cierto?, que lo haría rentable, y con eso podrías pagar tu internet gratuito. Modelos de negocios, chanchitos. ¿Ok? Eso es súper importante, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante que hay una discusión, ¿no es cierto?, muy importante en economía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el origen de este problema de rivalidad y exclusividad. ¿Ok? El enfoque de Pigou, ¿no es cierto?, qué sé yo, y el enfoque de Coase son enfoques, ¿no es cierto?, diametralmente opuestos, ¿no es cierto?, respecto a este problema, que lo vamos a ver ahora en un rato más, ¿no es cierto? Pero por ahora, cuidado con eso, ¿no es cierto? De hecho, atención con esto. Esto que estábamos comentando respecto de la televisión y de la radio, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, fiscal, estatal, ¿no es cierto?, que sé yo, pública, ¿no es cierto?, de hecho existe en algunos países del mundo. Y no son países comunistas. Inglaterra. ¿Han oído hablar de la BBC? No. La British Broadcasting Corporation, ¿no es cierto?, BBC, ¿no es cierto?, es una emisora multimedia a esta altura del partido, ¿no es cierto?, que tiene página web, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, servicio de noticias para todo el mundo, tiene radio, tiene televisión, tiene todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no es cierto? De hecho, yo la leo habitualmente. Y es estatal. En Inglaterra, weón. Estatal, tiene financiamiento público, se paga con impuestos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y tiene un consejo directivo que es absolutamente autónomo. Completamente autónomo. Las autoridades políticas, ¿no es cierto?, ni siquiera pueden hablar con el consejo directivo de la BBC, porque se toma como presión indebida. ¿Por qué eso? Pregunto. ¿A alguien se le ocurre por qué es eso tan raro? Profe, pero acá no tenemos TVN, se supone que también es estatal. Sí, pero es estatal y funciona con criterios privados.
O sea, es una empresa del Estado, simplemente, ¿no es cierto?, está obligado a autofinanciarse, que si yo qué, ¿no es cierto?, no se puede, no sé, de hecho, ahora le pasaron plata, ¿no es cierto?, porque tuvo que inventar un cuento espantoso, ¿no es cierto?, sobre, qué sé yo, la televisión cultural y no sé qué otras patillas más. Es una institución que es del Estado, ¿no es cierto?, pero no es una televisión pública. De hecho, opera como una empresa privada para todos los efectos prácticos. El dueño es el Estado, eso es toda la cosa. De hecho, en Chile existieron otros medios, que se dio como Radio Nacional, como el Diario La Nación, ¿no es cierto?, que eran estatales también, pero los dejaron quebrar, ¿no? Porque operaban en un mercado privado, ¿no es cierto?, y no pudieron competir por la publicidad, ¿no es cierto?, y se fue y cerraron nomás. ¿Por qué los ingleses hacen eso? Los ingleses no son nada comunistas, ni socialistas, ni nada que se le parezca. ¿Por qué hacen eso los ingleses? A ver, pregunto, ¿a quién se le ocurre por qué ocurre eso? A ver, chicos. Ideas, se buscan ideas. ¿Por qué los ingleses hacen eso? Por la libre expresión. A ver, Matías, ¿qué significa eso? Que el Estado o el gobierno no tiene permitido influenciar en la opinión de las personas a través de ese canal. Por lo tanto, se fomenta la libre expresión que ese canal, con la autonomía que tiene, pueda generar en el público que lo ve. Casi, casi. Porque uno diría, yo podría Ojo, decir lo contrario. Yo podría decir lo contrario. O sea, la mayor libertad de expresión, ¿no es cierto?, está en la posibilidad, ¿no es cierto?, que cualquiera pueda fundar el medio de comunicación que quiera. O sea, si Profe, yo quiero puede ser saber... en la autonomía. Ah, ¿Sí? perdón, disculpa. No, Te dime, decía, Fancy. puede ser por la autonomía de la toma de decisiones, porque pese a que ellos sea estatal y pueda tener ciertos ingresos o financiamiento por parte del Estado, como usted dijo, existe una concesionaria o un consejo que solamente es de ellos y en base de ellos para que ellos manejen el trabajo. La línea editorial, claro. Los criterios y qué sé yo. Entonces, puede ser un tema de libre expresión, pero no por parte del Estado, sino que el libre manejo que ellos quieran tener sin tener las barreras del Estado. Ya, pero ¿por qué hacer una empresa estatal para eso? Fíjate, ¿no es cierto?, que qué sé yo, que lo que decía Matías, ¿no es cierto?, respecto a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, eso es exactamente el fundamento contrario. En países como Chile se entiende que la libertad de expresión, ¿no es cierto?, se manifiesta a través de la posibilidad de que cualquiera abra el diario que quiera, la estación de televisión que quiera, la radio que quiera. O sea, si yo quiero tener una radio, ¿no es cierto?, que si yo, que sea bien izquierdista, ¿no es cierto?, que si yo puedo ponerle Radio Pueblo Rojo y Combatiente, ¿no es cierto?, ningún problema. En Chile no hay ningún problema. O al revés, ¿no es cierto?, que si yo soy muy momio, ¿no es cierto?, puedo tener un canal de televisión que se llame, ¿no es cierto?, que sé yo, Radio de la Santísima Trinidad contra el comunismo ateo. Ningún problema. ¿Se da cuenta? En países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, se dice, mira, libertad para hacer lo que quiera, ¿no es cierto?, en comunicaciones. En Inglaterra, ¿no es cierto?, existe la libertad para que cualquiera funde el canal de televisión que quiera, la radio que quiera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, el diario que quiera, pero está la BBC, que la financia el Estado. ¿Por qué es eso? ¿Saben por qué es eso, chanchitos? ¿Por qué ocurre, no es cierto?, que en realidad hay un problema de definición del bien público del que estamos hablando. Cuando yo digo, mira, este es un servicio que no es rival ni excluyente, ¿no es cierto?, me refiero a la señal de televisión, ¿no es cierto?, a la señal de radio. ¿Se da cuenta? Pero los contenidos no. ¿Qué es lo que ocurre en países como el nuestro? Bueno, ¿ustedes han escuchado ese adagio que dice que el que paga la orquesta pone la música? Bueno, eso es lo que pasa en Chile. Mucha gente se alega, ¿no es cierto?, porque dice que la televisión en Chile es una televisión como la carabina, ¿no es cierto?, pésima, ¿no es cierto?, qué sé yo, pura farándula, qué sé yo, crónica roja, mala la web.
que te ponen 200.000 avisos, qué sé yo, que se te llega a olvidar, ¿no es cierto?, lo que estáis viendo, ¿no es cierto?, porque tenéis 200 avisos metidos entre medio, qué sé yo qué. ¿Han escuchado todo eso, no es cierto? ¿Alguno de ustedes ve Sí. televisión pública chilena a todo esto? No, no me gusta. No, no les gusta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es muy mala, ¿no es cierto? Peor todavía, las acusaciones de que la televisión es tendenciosa, miente, que si yo que le echa, que se carga contra el gobierno, o al revés, ¿no es cierto?, que es progobiernista, ¿no es cierto? Me imagino que también lo han escuchado, ¿no es cierto? Todo el mundo, Sí. en las redes sociales se dice, mira, el Mercurio y la Tercera son el duopolio de los medios de comunicación de la derecha chilena. Que si yo en estos días, ¿no es cierto?, andan acusando al Neme, ¿no es cierto?, al Neme, no sé cuánto, ¿cómo se llama ese animal? Al César, Julio César, no sé cuánto, ¿no A es cierto?, que Julio si yo, César. claro, que son contrarios al gobierno, que les andan, que son comunistas, porque, qué sé yo, porque pelan al gobierno. Todo eso ocurre. Los ingleses, ¿no es cierto?, dicen, mira, aquí, la comunicación veraz, la comunicación, la cultura, la información de verdad, ¿no es cierto?, que si yo que no mienta por ningún motivo, los contenidos educativos, ¿no es cierto?, todo eso no está protegido en un sistema de medios de comunicación que son pagados por las empresas. La comunicación pública, ¿no es cierto?, es lo que están protegiendo ellos. No es la señal de radio y televisión, es la información pública. Las reglas editoriales de la BBC, ¿no es cierto?, son extremadamente estrictas. Ustedes no van a encontrar nunca, nunca una mentira en BBC. Incluso la información tendenciosa es sujeto de análisis y de crítica interna dentro de la BBC. Los desafío a eso. Echen una miradita a la página web de la BBC, ¿no es cierto?, e intenten encontrar una mentira. Algo que sea siquiera inexacto. Más todavía, la BBC, de hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que hace, ¿no es cierto?, regularmente, ¿no es cierto?, es que lo que hace, ¿no es cierto?, es que lleva a comunicación sencilla, a comunicación fácilmente digerible, ¿no es cierto?, lo que sale en las revistas científicas. En economía, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con que en realidad muchos de los reportajes que hace la BBC, ¿no es cierto?, se originan en papers publicados relativamente poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, que proponen temas interesantes, ¿no es cierto?, y ellos lo llevan a reportaje. La BBC no tiene una página de chistes. No tienen sentido del humor ellos. Fíjate que el bien público, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, es distinto, está mal enfocado, si se quiere, ¿no es cierto? Es decir, fíjate, de nuevo, es modelo de negocio. Al Estado, ¿no es cierto?, probablemente le importe re poco, ¿no es cierto?, lo que pase con el espectro radiofónico, ¿no es cierto?, o qué sé yo, con las señales de radio, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? A lo mejor incluso eso puede ser hasta un bien escaso. No le importa, ¿no es cierto?, el hecho de que la comunicación radial, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica de la radio y la televisión, ¿no es cierto?, sea no rival ni excluyente. El bien que ellos están protegiendo en Inglaterra, ¿no es cierto?, es la calidad de la información, que también es un bien público. Por eso, por ejemplo, instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones que se dedican a producir información no cobran por ellas, porque son también bienes públicos, son bienes no rivales ni excluyentes. ¿Se dan cuenta? De nuevo, es un problema de modelo de negocio. ¿Qué es lo que estamos cubriendo, ¿no es cierto?, en un determinado caso? Lo vamos a ver, vamos a entrar en más detalle en este tema, ¿no es cierto?, en un par de minutos más. Porque de hecho, ¿no es cierto?, esta cuestión, ¿no es cierto?, es una preocupación en muchos países del mundo. Ejemplo, el caso español, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si ellos tienen una televisión pública, ¿no es cierto?, también, radio y televisión española, ¿no es cierto?, pero los españoles, ¿no es cierto?, no la tienen, no la pagan ellos. Es una empresa del Estado, ¿no es cierto?, pero la televisión española no la paga el presupuesto público de España. Tiene un arreglo. ¿Sabes cómo es el arreglo de cómo se financia la televisión española? Ellos también tienen una empresa autónoma del Estado, ¿te das cuenta? Que tiene su consejo editorial y que si yo quiero, ¿no es cierto?, y trata, ¿no es cierto?, de hacer cosas más o menos decentemente. Yo diría, son un poquito más chacoteros, ¿no es cierto? De hecho, ellos tienen dos señales, tienen radio, televisión española 1 y 2. La 1 es entretención, es una televisión comercial como muchas otras, ¿no es cierto?,
más seria, ¿no es cierto? Sus informativos son un poquito menos chacoteros, ¿no es cierto?, que los otros, ¿no es cierto? Pero tienen un canal cultural, que es Televisión 2. Ahí tienes, qué sé yo, reportajes hechos por, qué sé yo, por fundaciones, qué sé yo, reportajes sobre ecología, cultura, debates políticos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Es una televisión seria en serio, ¿ok? ¿Cómo se financia eso? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es un acuerdo, es un convenio. En España, ¿no es cierto?, existen muchas otras estaciones de televisión, qué sé yo, TV5, qué sé yo, Globo TV, qué sé yo, un montón, hay estaciones de televisión regionales, en fin, hay un montón de estaciones del sistema de televisión. Antena 3, que ha derivado hacia la publicidad comercial, ese tipo de cosas, ¿ok? Lo que hacen ellos, ¿no es cierto?, es un acuerdo. Televisión Española no vende publicidad, no entra en el mercado publicitario, pero las demás estaciones de televisión, ¿no es cierto?, le conviene una parte de las ventas publicitarias de ellos, justamente para que Televisión Española no se meta en el mercado publicitario. ¿Qué tal? Entonces, hay canales de televisión que venden publicidad, no sé, Antena 3, por decirte algo. Antena 3, ¿no es cierto?, se dedica a hacer programas faranduleros, buenos para la chacota, que sé yo, el Gran Hermano, que sé yo, que otras patillas más, ¿no es cierto?, vende publicidad, ¿no es cierto? Pero, para que Televisión Española no le compita en el mercado publicitario, le convide una parte de su torta, de su ganancia, ¿no es cierto?, de sus ventas, ¿no es cierto?, a la Televisión Española. Lo mismo hacen todos los demás canales, ¿no es cierto?, de modo tal de que Televisión Española tiene un sistema de producción televisiva, ¿no es cierto?, que es autónomo del mercado publicitario, ¿no es cierto?, pero que está sujeto a un convenio, en que ellos no venden publicidad. Nunca, a nadie. De nuevo, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que están tratando de hacer con eso los españoles? Bueno, tener un canal que sea independiente de los dueños de los que ponen la plata para la publicidad. ¿Se dan cuenta? El bien público que ellos están protegiendo, ¿no es cierto?, es la información pública. Es la educación, qué sé yo, ¿no es cierto?, la entretención sana, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que le ponen un montón de apellidos raros, ¿no es cierto? Ellos protegen eso, no la señal de televisión. ¿Queda claro el punto, chanchitos? ¿Sí? Cuidado, ¿no es cierto? Aquí, este énfasis, ¿no es cierto?, en los modelos de negocio, ¿no es cierto? Este es un tema que ustedes deberían verlo en alguna parte de la carrera, por favor, eso créanmelo, simplemente, porque no lo vamos a ver acá, ¿no es cierto?, porque no es nuestro tema, ¿no es cierto? Pero modelos de negocio, ¿no es cierto? De hecho, en algunas de estas categorías, ¿no es cierto?, existen ciertos formatos ya que son bastante frecuentes, que si yo, a ver, ejemplo, en el caso de los bienes que son excluyentes, pero no rivales, ¿no es cierto?, esto es lo que se conoce como la economía de clubes, ¿ok? La economía de clubes, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, hay una cierta selección. Las empresas que pertenecen a un club, ¿no es cierto?, tienen ciertos comportamientos comunes. Y existe libertad de ingreso o de salida del club, pero existe la posibilidad de exclusión, ¿no es cierto?, cuando alguien no cumple las reglas del club. ¿Estamos claros? Las universidades norteamericanas operan por la vía de los clubes. Ellos tienen una coordinación de universidades que son todas privadas, ¿no es cierto? El Estado no se mete en eso, ¿no es cierto? Universidades privadas, ¿no es cierto? Y que tienen una regla de comportamiento común. En ese club están todas las universidades buenas de Estados Unidos. Cualquiera puede formar una universidad. Pero para pertenecer al club donde está Yale, donde está Harvard, donde está, qué sé yo, Chicago, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí tenéis que comportarte de otra manera. Tenéis que ser un poquito más cerecito. Fíjate que de hecho, ¿no es cierto?, ese modelo de clubes, ¿no es cierto?, se utiliza incluso en normas sobre protección sobre cierto tipo de protección de tecnología. Las denominaciones de origen, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un club. Cuando ustedes ven una aceituna de azapa, ¿no es cierto?, lo que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto?, es un grupo de empresas que se comportan de una determinada manera, que producen un producto cuyas características son conocidas, con procedimientos conocidos, en lugares conocidos. Eso es denominación de origen. Cualquiera puede entrar y salir, ¿no es cierto?, del club. Cualquiera, si yo quiero, ¿no es cierto?, puedo entrar a producir aceitunas de azapa. ¿Ok? Siempre y cuando
produzca un producto parecido al de los demás, con una tecnología parecida a la de los demás, en Azapa. El club te puede excluir. Si resulta, no sé, qué sé yo, que tú en realidad, ¿no es cierto?, en vez de producir aceitunas de Azapa, en Azapa, las estás produciendo en Huasco o en Tacna, ¿no es cierto?, te pueden prohibir usar el nombre aceituna de Azapa. Club. Producir aceitunas de Azapa, ¿no es cierto?, es no rival, cualquiera puede hacerlo. Pero en ese caso, por la vía de la ley, es excluyente. Eso es un modelo de negocio que permite lidiar con categorías extrañas como esta. ¿Estamos claros, viejos perros? No me voy a cansar de enfatizarlo. Atención a la idea de modelo de negocio. Ahí ha aparecido una enorme nomenclatura, ¿no es cierto?, de cosas extrañas, ¿no es cierto?, el B2B, qué sé yo, el business to business, ¿no es cierto?, qué sé yo, el WP con AB, miles de cosas, ¿no es cierto?, qué sé yo, chanchitos, eso es otro tema de otro curso, ¿no es cierto?, eso es gestión estratégica, ¿no es cierto?, me imagino, administración estratégica o algo por el estilo. Es un tema muy separado de esto, ¿no es cierto?, pero cuidado con eso. Vamos a explicarlo de nuevo, como te digo, quizás la próxima clase, ¿no es cierto?, pero ese es un tema, ¿no es cierto?, que yo diría en la actualidad, ¿no es cierto?, es un tema de muchísima importancia, ¿ok? Cómo concibes tu negocio, cómo diferencias bien, ¿no es cierto?, qué es lo que estás, cuál es tu producto. Recién yo les preguntaba cuál es el producto de la radio, ¿no es cierto?, ustedes me dijeron, mira, la programación. No, son los puntos de rating. De hecho, hoy día, ¿no es cierto?, es muy difícil, a veces es muy difícil, ¿no es cierto?, darse cuenta cuál es el modelo de negocio. Mira, si ustedes han ido hace unos pocos años atrás, ¿no es cierto?, que si yo cambió muy fuertemente, ¿no es cierto?, el líder, ¿se han fijado en eso? ¿Ustedes van al supermercado regularmente? ¿Acompañan a la mamá, al papá al súper? No. ¿Poco? Yo sí, yo sí. Matías. Bueno, hasta hace unos años atrás, ¿no es cierto?, que si yo, ir al líder, ¿no es cierto?, tú te encontrabas, ¿no es cierto?, que si yo con un supermercado, ¿no es cierto?, con muchos productos, ¿no es cierto?, que si yo bastante desordenado, que si yo con un supermercado bastante común y corriente, ¿no es cierto?, en relación al resto de los supermercados. Con productos nacionales, más o menos los mismos productos que te encuentras en todas partes, ¿no es cierto?, que si yo estaban ahí, ¿ok? El líder cambió. Hoy día ustedes van al líder, ¿no es cierto?, y encuentran productos muy baratos, ¿no es cierto?, productos raros que no se ven en ninguna otra parte, ¿no es cierto?, que si yo el Great Value, ¿no es cierto?, que si yo otras cosas más. ¿Se han fijado en eso? Muchos productos norteamericanos, ¿no es cierto?, que si yo, que vienen de otras partes del mundo. ¿Se han fijado en ese detalle o no? ¿Qué es Por lo que sobre todas pasó? las cosas, producto americano, profe. Mm, Pasta, salsa, después aparecieron las tortillas, y no solamente en el súper, también en otros lados. sí, pero lo concreto es que cambió como de giro. Si ustedes se dan cuenta, apareció un concepto, como que cambió raramente, ¿no es cierto?, el supermercado. Hay que estar con el ojo muy ojo al charqui, ¿no es cierto?, pero cambió harto. Hoy día el líder, por ejemplo, qué sé yo, pesca poco a los poliches que están afuera del líder, que son parte de la misma galería comercial, ¿no es cierto?, los pesca por re poco. Antiguamente, ¿no es cierto?, era como una actividad bien intensa, ¿no es cierto?, la que había alrededor del supermercado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasó? El grupo líder, ¿no es cierto?, el grupo DIS, ¿no es cierto?, distribución y servicio, ¿no es cierto?, de los Ibáñez, ¿no es cierto?, son los mismos que eran de los supermercados Almac, Econo y qué sé yo, que eran, ¿cierto?, años atrás. El negocio de ellos era un negocio bien raro, fíjate tú. Fíjate, cuando tú ibas al supermercado, ¿no es cierto?, la boleta que te daban no decía supermercados líder, decía supermercado de Arica, S.A. Si ustedes miraban, ¿no es cierto?, que si yo le preguntaban a la cajera, que si yo, a cualquiera de los tipos que estaban ahí, ninguno era empleado del líder. De hecho, tampoco eran empleados del supermercado Arica. Las cajeras eran empleadas, ¿no es cierto?, de una empresa de servicios de trabajo. Recursos humanos, sociedad anónima, una cuestión de ese estilo. Si ustedes iban para adentro, se iban a encontrar con muchas promotoras de qué sé yo, de productos de distinto tipo. Hoy día no tanto. Muy poco ahora. ¿Qué es lo que pasaba? En realidad el líder, ¿no es cierto?, no compraba nada. Lo que hacía era que liquidaba las ventas cada cierto tiempo. O sea, si tú comprabas un yogur, ¿no es cierto?, qué sé yo, el yogur no lo compró líder,
Tú ibas a la caja, ¿no es cierto? Pagabas tu yogur y te ibas, ¿no es cierto? Y como 60 días después, ¿no es cierto? Líder le pagaba el yogur que pasó por la caja a la empresa que lo vendió. Líder no compraba nada. De hecho, esa era la razón, una de las razones por las cuales alegaban muchos proveedores, ¿no es cierto? Que decían, oiga, estos tipos trabajan con el capital de trabajo nuestro y además las pérdidas, robos y mermas las pagamos nosotros. Obvio, porque si lo que se robaba a la gente, ¿no es cierto? Lo que se rompía dentro del supermercado no pasaba por la caja y por lo tanto el supermercado no lo pagaba. ¿Qué tal? Más todavía, el supermercado líder no solamente cobraba por el arriendo de los locales que estaban afuera, también cobraba por la posición dentro del supermercado que tomaban los productos. O sea, si tú vendías, no sé, yogur, por decirte algo, ¿no es cierto? El hecho de ponerlo a, qué sé yo, a la altura de 1,5 metros, ¿no es cierto? Que es más o menos la estatura promedio de las mujeres en Chile, ¿no es cierto? Que lo ponía en la gaveta a la altura de 1,5 metros, ¿no es cierto? Eso era más caro que ponerlo a 50 centímetros en la parte baja de la gaveta, de la nave, de la góndola que le llaman ellos. Era mucho más caro. Poner el producto en las esquinas, ¿no es cierto? Tenía un cobro fantástico. Claro, los productos en las esquinas, ¿no es cierto?, son mucho más visibles, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se vendían mucho más. La panadería que estaba dentro del líder, ¿se acuerdan de eso que había antes? Era un concesionario. La fruta y verdura, concesionario. También operaba el mismo sistema. ¿Y dónde estaba el líder ahí entonces? ¿Qué es lo que hacía el líder ahí? Si ustedes cuando iban al líder en realidad iban al supermercado Arica y lo atendía una persona de recursos humanos y los productos que estaban ahí no eran del líder. Fíjate que el negocio del líder, ¿no es cierto?, era un negocio, ¿no es cierto?, inmobiliario en realidad. El supermercado Arica, ¿no es cierto?, le pagaba al líder por el uso de la marca líder. ¿Te das cuenta? Y tenía mucha libertad, ¿no es cierto?, para operar intermediaciones. Por eso es que antiguamente había muchos productos locales, ¿no es cierto?, dentro del líder. Que si yo cualquiera que quisiera vender cosas, ¿no es cierto?, en el líder, ¿no es cierto?, podía ir a arrendar un espacio adentro, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, y vendía sus productos adentro, los reponía, que si yo quiero, ¿no es cierto?, le pagaban contra la liquidación de caja. Ese era el negocio del líder. Era un negocio inmobiliario. ¿Qué es lo que cambió? Hace unos años atrás, ¿no es cierto?, que si yo, la gente de IS, el grupo Ibáñez, ¿no es cierto?, vendió el líder. Se lo vendió a Walmart. Walmart es una empresa norteamericana, ¿no es cierto?, que lleva muchísimos años operando otro negocio, el negocio de los supermercados más baratos de todos. Walmart ha sido sancionado en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, por malas prácticas laborales. Paga poco, los trabajadores no tienen capacitación, no se les permite formar sindicatos, ¿no es cierto?, que si aquí en Chile armaron un sindicato enorme, ¿no es cierto?, pero en Estados Unidos, ¿no es cierto?, eso por ningún motivo. Y la respuesta del líder siempre fue eso: mire, ¿sabe qué? Nosotros somos el supermercado más barato de todos, ¿no es cierto? Si usted se compadece de los trabajadores, que si yo quiero, ¿no es cierto?, vaya a comprar un supermercado más caro, porque eso tiene costos. Walmart, desde siempre, ¿no es cierto?, su orientación ha sido el supermercado más barato de todos, punto. Y para eso, ¿no es cierto?, no tiene ningún problema, ¿no es cierto?, en meterse en la producción y distribución directa de bienes a escala global. Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, aparecen productos de unas marcas raras, ¿no es cierto?, norteamericanas y cosas de ese estilo, aparecen en Chile. Porque compiten contra los productores locales. Mi señora, ¿no es cierto?, está enamorada de los detergentes que venden en el líder. Son muy buenos y baratos. Pero eso sí que son de líder, es decir, son de Walmart. Ellos incluso producen muchos de los productos, ¿no es cierto?, que se venden con marcas raras. Ahí. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que cambió el modelo de negocio.
de un minuto para otro. Ustedes no se dieron cuenta, ¿no es cierto? Pero les cambiaron el negocio completamente entre medio. Hoy día es el supermercado más barato de todos. Nada más que eso. Eso significa que incluso la atención que ustedes reciben en el líder, ¿no es cierto?, probablemente no sea tan buena como en el Jumbo, por ejemplo. Hay menos productos que en el Jumbo, incluso. ¿Ok? Si ustedes quieren comprar exquisiteces, ¿no es cierto?, no pierdan el tiempo en el líder, vayan al Jumbo al tiro. Si ustedes quieren comprar barato, vayan al líder. ¿Se entiende? Modelo de negocio, de lo que hay detrás de eso. Ya, bien. Es una digresión, ¿no es cierto? Ahí nos salimos un poco del tema, ¿no es cierto? Creo que es importante que lo tengan claro, porque de hecho, ¿no es cierto?, el modelo de negocio, ¿no es cierto?, es una cuestión súper importante cuando estamos tratando de bienes públicos. ¿Por qué? Por la siguiente razón, y con esto lo vamos a dejar planteado este tema. ¿Cuál es el problema con esto, no es cierto? En realidad, como les decía, esto es una clasificación, si se quiere, ¿no es cierto?, que es bastante académica, ¿no es cierto?, muy de fundamento, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, es que la mayor parte de los bienes, o muchos bienes, ¿no es cierto?, no son puros, no son ni rivales ni excluyentes, tienen componentes que son rivales y excluyentes, y otros componentes, ¿no es cierto?, que no son rivales ni excluyentes. Ejemplo, yo me estoy fumando un cigarrito. El cigarro es rival y excluyente, ¿cierto? Yo lo compré mío, yo me lo fumo, ¿no es cierto? El cáncer es para mí solamente, ¿cierto? Ningún problema, ¿no es cierto? Sí, pero si yo fumo dentro de una sala de clase, ¿no es cierto?, le convido del cáncer a otras personas. Le echo humo. Por eso yo no puedo fumar en la sala de clase. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes se suben a una cosa tan inocente como una micro, ¿no es cierto?, ustedes pagan el costo de, qué sé yo, del salario del chofer, qué sé yo, la benzina, la mantención, los neumáticos, qué sé yo, que todas esas cosas que son bienes privados, pero la micro echa humo. Y es un efecto no rival ni excluyente, que está vinculado a la producción, consumo de un determinado bien. ¿Se dan cuenta? Esos componentes no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, a ustedes en microeconomía deberían haberles dicho, ¿no es cierto?, que tienen un nombre. Esa cuestión se llaman externalidades. Son las externalidades de los bienes. Y eso es un componente, ¿no es cierto?, de muchísimos bienes. Y ahí empezamos con el problema. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, resulta que el mercado de los autos, ¿no es cierto?, es un mercado, ¿no es cierto?, de bienes rivales, ¿no es cierto?, y excluyentes, ¿no es cierto?, no habría ninguna razón para meterse en ese tema, por lo menos del Estado. Pero producen un montón de externalidades. Contaminan para empezar, ¿no es cierto? Echan humito por el tubo de escape, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, CO2 y la cacha de la espada y el cambio climático. Además, congestionan las calles. Hay que construirles calles, ¿no es cierto?, para que ellos se transiten. ¿Se da cuenta? Hay que mantener las calles, ¿no es cierto?, para que la gente no ande rompiendo los autos. Hay que hacer ciudades para los autos en la práctica. ¿Alguno de ustedes estaba en Estados Unidos? Comparen dos ciudades, Los Ángeles, ¿no es cierto?, con Boston. Los Ángeles es una ciudad hecha para los autos, con enormes autopistas, ¿no es cierto?, la gente recorre distancias increíbles todos los días, qué sé yo qué. Boston es una ciudad para andar a pie, o en bicicleta como mucho. Otra externalidad de los autos, fíjate, ¿no es cierto?, que obligan incluso, ¿no es cierto?, a cambios urbanísticos en las ciudades. ¿Ok? Como eso, ¿no es cierto?, tenemos muchísimos ejemplos. ¿Ok? Profe, cuando habla de que los vehículos provocan eso, como ejemplo, que los vehículos provocan el cambio a la urbanidad, se refiere al ampliar las calles, poner más semáforos, a eso se refiere, ¿verdad?
Claro, o sea, de hecho, las calles pavimentadas, qué sé yo, con semáforo y todo eso, ¿no es cierto? Existen porque existen los autos. Si ustedes ven fotos, qué sé yo, del siglo XIX, qué sé yo, de algunas ciudades, se van a encontrar con que las calles eran mucho más angostas, ¿no es cierto? No estaban pavimentadas, tenían adoquines, ¿no es cierto? Estaban hechas para andar a caballo o a pie. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que eso los cambios, ¿no es cierto?, urbanos, ¿no es cierto?, son súper importantes. En muchas ciudades europeas, ¿no es cierto?, se van a encontrar con las zonas antiguas, los cascos históricos que le llaman en las ciudades europeas, ¿no es cierto?, donde las calles son angostitas, 2 metros de ancho, cosas de ese estilo, donde no cabe un auto. Así de corto, no cabe un auto. Porque estaban pensadas para ser transitadas a pie o a caballo. ¿Te das cuenta? Las ciudades con calles de, qué sé yo, de 6 metros de ancho, ¿no es cierto?, son hechas para autos. ¿Te das cuenta? Las cunetas, ¿no es cierto?, de las calles, ¿no es cierto?, están hechas para que los autos no se suban, no atropellen a las personas. Las cunetas no existían en tiempo de los caballos. Ahora, no estamos diciendo que sea mejor andar a caballo ni a pie, ¿no es cierto?, todo esto. O sea, que si yo, de hecho, gran parte del éxito de los autos tiene que ver, ¿no es cierto?, por el hecho de que contaminaban menos que ¿cómo se llama?, que las alternativas cuando se inventó el auto. A ver, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, pero en muchas películas, ¿no es cierto?, norteamericanas, porque cacho que ¿algunos de ustedes estaban en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, Boston, en algunas de esas ciudades? Bueno, no. Pero mira, en esas ciudades, ¿no es cierto?, hay barrios de los más antiguos, ¿no es cierto?, sobre todo, en que el acceso a las casas, ¿no es cierto?, está como elevado, tiene como ¿cómo se llama?, una escalerita, ¿no es cierto?, más elevada, ¿no es cierto?, y el acceso a la casa está por arriba. ¿Se los dibujo? La típica casa, ¿no es cierto?, en algunos barrios norteamericanos, ¿no es cierto?, qué sé yo, tienen la calle acá, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y tienen una escalerita para aquí, con una rejita, ¿no es cierto?, qué sé yo, por acá, y una escalerita por acá abajo también con una barrerita ahí. Estaban como elevadas, y aquí estaba la puerta de la casa. ¿Ok? Se ve el monito, ¿no es cierto? ¿Han visto eso en la película? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? Adivinen por qué es eso. La razón es la más asquerosa del mundo. Ocurre, ¿no es cierto?, que hasta el final del siglo XIX, ¿no es cierto?, principio del siglo XX, ¿no es cierto?, en una ciudad grande como Nueva York, ¿no es cierto?, transitaba más de 1,5 millones de caballos al día. Y los caballos se hacen caca y se hacen pipí. ¿Se imaginan 1,5 millones de caballos cagando y meando en las calles? Por eso esto. Esa es la razón por la cual, una de las razones importantes por la cual la gente empezó a preferir los autos. Porque se vendían, ¿no es cierto?, decir, mire, esta cuestión no contamina, no hace caca ni hace pipí, ¿no es cierto? Y echa un poquito de humito nomás. Es mucho más limpio que, qué sé yo, que el caballo, qué sé yo qué. ¿Qué tal? A propósito de externalidades, digo yo, ¿no es cierto? O sea, de hecho, los cambios urbanos, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, que si el automóvil produce cambios urbanos, ¿no es cierto?, bueno, como todo medio de transporte, todo esto, ¿ok? Esta externalidad, ¿no es cierto?, como la que estoy relatando en este caso, ¿no es cierto?, es la externalidad del uso de la tracción animal, digamos, ¿ok? Bueno, eso. Bueno, ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, que si que las paradas militares, a veces, ¿no es cierto?, que si aparece un caballito que se pega una media guaneada, ¿no es cierto?, y todo el mundo, ¡ay, qué asco! Y qué sé yo qué. Bueno, imagínense eso multiplicado por 1,5 millones. Horrible. Ya, en fin. Chanquitos. ¿Qué hora es? No, estamos en la hora ya. 50. En la próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a ver algo más sobre externalidades, necesitamos explicar cuál es el problema, qué sé yo, por qué esta combinación, ¿no es cierto?, que se produce dentro de los bienes obliga, ¿no es cierto?, a la intervención pública, ¿ok? Y cuáles son las opciones que hay frente a este asunto, ¿ok? Lo conversamos de eso en la próxima clase. ¿Dudas?
Un minuto para dudas, inquietudes, alcances, observaciones. ¿Todo tranquilo? No, profe. Sí, todo súper bien. Bueno, viejos perros y chanchos todos. Muy buena la clase. O por lo menos por cuentos, ¿no es cierto? No nos quedamos. No, esta parte es un poco introductoria, ¿no es cierto? Ya se va a poner más fome el curso más adelante. Ya, chanchitos. Bien. Nos vemos ¿cuándo? El jueves, creo. No, El lunes. el lunes. Ah, el lunes, El ¿verdad? lunes, profe. Ya, nos vemos entonces, chiquillas. Un abrazo, muchachos, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Profe, Chao, chao. gracias.